Sina Hospital. Un hospital de especialidades para el alma. Hola, quiero compartirles lo que el Padre Eterno hizo conmigo, con mi esposo y con mi familia y matrimonio, para darle toda la gloria y toda la honra a Él, porque Él es el único que puede hacer lo imposible posible. Yo tengo 12 años de casada, de los cuales los primeros 5 años solamente vivíamos mi esposo y yo juntos, porque no teníamos hijos. Hashem no nos había bendecido con la llegada de un hijo. Después de ese tiempo, 5 años, fue que me pude embarazar. Fue un gran regalo, un gran milagro, porque no necesité más que solamente confiar en Él, en sus promesas. En ese tiempo, mi esposo y yo vivíamos juntos, prácticamente sin problemas. Había una que otra discusión, pero nada grave. Después de ese tiempo, cuando mi hijo era pequeño, conoció mi esposo a una mujer, la cual era su clienta porque mi esposo era chofer. Entonces, esa mujer estaba metida en cosas de brujería y mi esposo la llevaba a hacer sus cosas oscuras con un brujo. Y en una de esas visitas lo hicieron a él que también pasara a que le hicieran supuestamente una limpia. Y después mi esposo le dieron unos collares de santería. Esta persona, esta mujer, poco a poco se fue metiendo mucho con nosotros. Pasaba tiempo con mi esposo ya fuera de trabajo y también con nosotros. Podría decirse que en esos momentos yo pensaba que su familia con mi familia éramos amigos, porque ella está casada y tiene sus hijos, y pues yo con mi matrimonio y mi hijo. Se empezaron a llevar más, hicieron más amistad. Él fue acercándose mucho a ella y el caso es que después se hicieron amigos. Poco tiempo después, esta persona le presentó a su hermana para que también fuera su clienta. Entonces ya las dos eran sus amigas y pasaba demasiado tiempo con ellas, más que con nosotros. Entonces a mí eso me empezó a llenar de celos, de ira, de contención, y me volví esa mujer necia que destruyó su hogar. Mi esposo pasaba tanto tiempo con ellas y nos dejaba a nosotros, y eran peleas, eran discusiones, y ahí las cosas empezaron a marchar mal. Después de aproximadamente 1 año de tener esa amistad con ellas que a mí me molestaba tanto, a mi esposo le dieron un trabajo en otra ciudad, a 5 horas de donde nosotros estábamos viviendo. Por una parte yo me sentía un poco tranquila porque sabía que ya no iba a estar con estas personas, pero por otro lado nuestro alejamiento ya era muy grande. Fue un gran error haber permitido la situación de que mi esposo se fuera solo a otra ciudad. Las cosas ya estaban muy mal, ya no nos hablábamos como antes, y incluso en una ocasión ya habíamos hablado de la separación. Esto fue en el 2019. Mi esposo se fue a trabajar y ese mismo día que entró a trabajar, también entró a trabajar la mujer extraña. Ese día la conoció y ese día empezó mi sufrimiento mayor. No nos hablaba por teléfono o me ignoraba. En enero del 2020 fuimos mi hijo y yo a visitarlo. Estaba muy frío y casi no pasó tiempo con nosotros. Estando allá con él, un día me dijo que teníamos que hablar, y ahí fue donde me dijo que ya no podía con la situación de tantos pleitos, lo cual no era cierto, porque ya casi ni nos hablábamos, pero eso fue lo que me dijo, que ya no quería estar con nosotros y que lo mejor era que nos separáramos. Yo ya sabía que era por la mujer extraña, pero como él lo negó, pues yo le creí. Yo le rogué, le supliqué, le lloré todo ese momento en el que estábamos hablando, pero él, su respuesta seguía siendo no, que no quería. El caso es que después quedamos que nos íbamos a dar 2 meses de tiempo para ver si las cosas se solucionaban. Y yo le dije que no lo iba a molestar en ese tiempo para que él pensara si quería o no quería estar con nosotros. Ese fue el acuerdo. Yo me regresé a casa totalmente destrozada. Cabe mencionar que también me dio bronquitis y me sentía muy mal. Fueron muchos días de no poder
respirar bien, tuve que estar en tratamiento, más la tristeza fueron días muy, muy fuertes. Era una tristeza como la que sentimos la mayoría, o se puede decir que todas, en este proceso. Un dolor que traspasa nuestros huesos, un dolor que sentimos que sale de nuestro cuerpo. No podía creer que mi esposo había dejado de querer estar con nosotros, que se iba a aventurar por algo que sabía él que no estaba bien. Después de mes y medio, un día me habla por teléfono y me dice que ya no puede estar con sus papás porque en esa ciudad viven sus papás. Me dijo que ya no podía estar con ellos porque no podía colaborarles con dinero para pagar sus gastos y que mejor se iba a compartir gastos con aquella persona. Esa fue la excusa que a mí me dio por irse a compartir gastos con ella, y se fue a vivir con ella cuando el acuerdo era que íbamos a esperar 2 meses. Yo ya sabía que estaba en esa relación porque había cambiado totalmente. Ya no era el mismo hombre que había sido en todos esos años que estuvimos juntos. Ahí terminó de romperme. Ahí dejé de comer, dejé de dormir, porque el dolor era tan intenso que no podía ni conmigo misma, y sentía el dolor de ver a mi hijo viéndome derrotada. Yo sentía que me iba a morir y ese era mi mayor miedo. Nunca intenté quitarme la vida, al contrario, yo tenía miedo de morirme del dolor. Así que empecé a buscar de qué manera yo podía hacer algo. Y entonces clamé a Hashem, clamé con todas mis fuerzas. Yo no lo conocía más que como Job de oídas. Yo sabía que había un Dios que existía, pero jamás yo me había acercado a Él. No de la forma que era la correcta, de todo corazón. Entonces lo busqué y Él me respondió. Me dijo en su palabra: no tengas miedo, solo ten fe. Entonces yo supe ahí que era Él hablándole a mi corazón. Les digo, yo no sabía comunicarme con Él, pero yo sabía que Él era la única respuesta. Busqué en internet, busqué videos, busqué páginas que me pudieran ayudar y encontraba coach, los cuales pues obviamente no me podían ayudar y no pueden ayudar a nadie. El único que tiene el poder es nuestro Creador. Un día encontré en YouTube los videos de este ministerio y entonces ahí mi corazón se llenó de alegría porque sabía que no era una locura el querer que mi esposo volviera y que sí había una manera de hacer lo posible de la mano de Dios. Pedí ser ingresada al grupo de WhatsApp y después de un poco tiempo fui ingresada en mayo del 2020. Yo había visto todos los estudios en los videos de YouTube, los veía una y otra vez y yo sabía que era la manera correcta de pelear por mi matrimonio y por el alma de mi esposo. Estos estudios de verdad que son un arma poderosa para que nosotras hagamos la lucha como debe de ser. Hice todo lo que se nos decía al pie de la letra, todo, absolutamente todo, y sabiendo que si yo ponía todo mi empeño, el desierto iba a ser menos largo, que dependía de mí mi estadía en el desierto. Fueron pasando los días y el dolor poco a poco fue bajando. Al principio, todo el día era llorar. Yo no podía decir una palabra sin que quisiera llorar. Como a la mayoría de nosotros nos ocurre, el esposo se desentiende de todas las obligaciones. Pero Hashem estuvo siempre al tanto de mí y aún en medio de la pandemia yo tenía un trabajo donde podía cuidar de mi hijo. No gano mucho, pero es lo suficiente para los gastos que yo tenía que cubrir. La comunicación con mi esposo cada vez se hizo más lejana. Pasaban los días y yo seguía haciendo los estudios, haciendo todo lo que se nos decía en el ministerio, todo al pie de la letra. Y poco a poco me sentía mejor, hasta que un día me di cuenta que ya no estaba llorando y ya no sentía esa angustia que sofocaba mi corazón. Siguieron pasando los meses y la comunicación con mi esposo se volvió, como les decía, nula. Pasaron 1 año, 8 meses sin que mi esposo preguntara por mi hijo cómo estaba y pues mucho menos por mí. Les puedo contar que yo al principio estaba muy afanada por la restauración. Me atormentaba mucho el tiempo que iba a pasar en el desierto. Poco a poco esa ansiedad fue bajando y me fui haciendo a la idea de que tenía que pasar lo que Hashem tenía predestinado para mí. Yo le entregué mi corazón,
pedí perdón, perdoné a todas las personas que yo sentía me habían hecho daño y habían tenido algo que ver con lo que estaba sucediendo en mi matrimonio. Fue muy difícil perdonar a las personas, pero en el nombre de Yeshua todo es posible. Por causas de mi trabajo y por la pandemia, tuve que dejar mi casa y venirme a vivir con mis padres. Ahí con mis padres las cosas tampoco eran fáciles. Yo no tenía el espacio ni la oportunidad de hacer mis oraciones como yo veía que mis compañeras la hacían, que la hacían de madrugada, de noche, de día, y yo no contaba con ese tiempo ni con esa intimidad. Y eso me causaba mucho dolor y mucha culpa. Eso pasó por muchos meses, que yo sentía la culpa de no poder dedicarle más tiempo en intimidad con mi Padre Celestial. Pero yo insistía y siempre en mi Biblia yo marcaba mis promesas. Si escuchaba alguna prédica que yo sintiera que me estaba hablando a mí, la atesoraba en mi corazón. Desde el principio yo siempre tuve la seguridad de que mi matrimonio iba a ser restaurado. No sabía cuándo, pero tenía la seguridad y yo siempre oraba dando gracias por lo que aún no ha ocurrido. En un día de oración yo estaba de rodillas clamándole, rogándole, suplicándole que tuviera misericordia de mí, y le dije, recuerdo que le dije: Padre, tú me dijiste que lo ibas a traer de vuelta, y escuché cuando me dijo: y lo voy a hacer. Fue una voz muy rápida, palabras muy cortas, pero era inequívoco que había sido Él. Mi pequeñito la pasó mal con ver a mamá triste y saber que papá no volvía. Entonces Hashem puso en mi corazón que yo le hablara a mi hijo con la verdad, lo que estaba sucediendo con papá. Entonces yo le empecé a explicar. Mi niño ya tenía 4 años. Entonces hablé con él y le expliqué que papá estaba enfermo del corazón, que se le había hecho de piedra y que por eso no podía sentir amor, que sí nos amaba, pero que no recordaba lo que era sentir amor por mí y por él, que teníamos que orar mucho, mucho por él para que entonces Yeshua pudiera liberarlo. Era la única manera de que papá volviera a sentir amor y que ese corazón de piedra se convirtiera otra vez en un corazón de carne. Mi niño así lo entendió y desde ese momento fue mi compañero de lucha. Fue un gran compañero porque siempre oraba con mucha seguridad al Padre y le pedía porque le cambiara el corazón a su papá. Yo sabía que nuestro Abba siempre escucha a los pequeños por su limpio corazón, y entonces tenía más la certeza de que eso de la restauración iba a ser posible. Seguía pasando el tiempo y yo seguía firme en la brecha por mi matrimonio y por el alma de mi esposo, porque yo sabía que más allá de una restauración era el alma que se iba a perder si yo no luchaba. ¿Y qué le iba a decir a Yeshua cuando me toque verlo cara a cara? ¿Qué hice con mi matrimonio? En enero de este año 2022, a mi niño y a mí nos dio COVID. Se lo comuniqué a mi esposo, pero solamente me dijo que lo llevara al médico y no volvió a preguntar si estaba bien o qué le había pasado, mucho menos por mí. Solamente contestaba mis mensajes cuando se trataba de enviarnos el dinero de la despensa y de los pagos, pero más allá no teníamos comunicación. En los aniversarios o en su cumpleaños yo le mandaba siempre su mensaje. En algunas ocasiones me respondió, pero en otras me ignoró. Eso era lo que más dañaba mi corazón, que me ignorara y su frialdad, su indiferencia. También en enero me escribió un día y me dijo que del dinero que a mí me enviaba para los gastos, ya no me iba a poder enviar la cantidad que me enviaba. Me la redujo y entonces lo que ahora yo tenía que pagar era más aún de lo que yo venía pagando, que lo que yo cubría. Entonces no le dije nada porque yo sabía que no era sabio reclamar. Cuando yo entré al ministerio y me empezaron a instruir que no es sabio nosotras estar reclamando, que quien nos defiende es Yeshua porque es la cabeza de nuestros esposos, yo nunca más volví a reclamarle nada a mi esposo. Nunca más volvimos a tener una discusión. Las cosas seguían viéndose muy contrarias y a mis ojos era imposible
que las cosas cambiaran, porque al contrario la cosa se había puesto todavía más mal al él quitarme de lo económico para pagar él sus propios gastos. Este sentimiento yo se lo llevé a Yeshua en oración y le pedí que él se encargara de todo esto. Entonces, en una de las charlas que nos da nuestra querida pastora Nanaba, nos hablaba de la culpa y nos decía que nosotros, no por nuestros afanes, ni por querer orar más que las demás, ni por querer hacer más que las demás, Yahweh iba a tener más misericordia de nosotros. No, que Él lo que pedía era un corazón dispuesto y que se lo entregáramos sin reservas. Entonces fue lo que yo hice. Me quité la culpa, le dije, tú sabes mi situación, tú sabes que yo el tiempo que puedo yo te lo dedico a ti y yo sé que tú me vas a escuchar cuando tú así lo decidas. Y dejé de afanarme también por los momentos de oración y por las oraciones que tenía o no tenía que hacer. Ya no me preocupaba si no podía orar de madrugada, ya no me preocupaba la angustia de que yo no pasaba tanto tiempo a solas con Él, porque Él sabía que todo el día, durante todos los días, Él era el centro de mi corazón. Ya habían pasado 2 años, 5 meses de que mi esposo me había dicho aquel día que ya no quería estar con nosotros y todo parecía totalmente oscuro. Cuando fui a la escuela de mi pequeño, que ya se va a graduar del kinder, y nos pidieron una cooperación para el fin de cursos. Entonces yo se lo hice conocer a mi esposo porque yo de las decisiones, pues siempre, aunque él me ignorara, yo siempre lo tuve al tanto de todo. Le dije que teníamos que dar esa cooperación, esperando que me ignorara como la mayor parte de las veces lo hacía. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que casi al instante me contestó que sí, que me iba a dar ese dinero y que quería venir a ver al niño. Eso tenía prácticamente desde enero que no me mencionaba de venir a verlo. La última vez que me lo había mencionado fue en enero y me dijo que vendría a verlo solo de carrerita. Entonces, pues yo dije, bueno, qué bueno que se acuerda que tiene que venir a verlo, pero no esperaba más. Y me dijo, al rato te informo para ver si compro mi boleto para mañana. Cuando me dijo eso, yo no lo podía creer. Yo no había sabido nada de él, no me había dicho absolutamente nada y me estaba diciendo que iba a comprar su boleto para venir al siguiente día. Le dije que claro que sí, que nosotros lo esperábamos, porque eso siempre lo supo. Yo siempre le dije que estaba luchando por él y que él iba a volver, que Hashem me lo había prometido y que lo que él promete siempre lo cumple. Él sabía que yo estaba en pie por nuestro matrimonio, siempre se lo dije, siempre lo supo. También en una ocasión yo le pedí perdón a través de un mensaje. Ya estaba a cuentas con él. Ese mismo día que me dijo que quería venir, me confirmó por la noche que efectivamente ya había comprado su boleto para venir a ver al niño y que si estaba disponible el niño para hablar con él. Hablaron por teléfono después de 1 año, 8 meses que no se saludaban y hablaron y mi niño en esa llamada le dijo, papá, tú estás enfermo. Dice, tú tienes la enfermedad del corazón de piedra, pero yo estoy orando por ti para que Jesús te cure. Entonces mi esposo le dijo que iba a venir a verlo y pues se puso muy feliz mi pequeño. Yo, totalmente incrédula, le dije a mi esposo que si quería que fuéramos por él a la terminal, esperando una negativa, pero mi sorpresa fue que me dijo que sí, que le daría mucho gusto vernos ahí. Entonces así fue. Al siguiente día fuimos a recogerlo a la terminal. Llegó. De tanto tiempo que había pasado de esos 2 años, 5 meses que mi niño no lo veía, no lo reconocía. Yo tampoco. Había cambiado su aspecto físico. Nos saludamos. Fue un saludo bastante simple. Yo no sabía cómo él iba a reaccionar. Pero yo desde que lo vi, para mí fue como si se hubiera ido el día anterior al trabajar y hubiera venido al siguiente día. Para mí no había pasado en esos momentos, no sentí que hubiera pasado todo el tiempo que pasó. Y mi corazón no sentía ningún resentimiento, ningún dolor, ni siquiera intenciones de reprochar nada. No sentía absolutamente nada negativo. Mi esposo se comportó de una forma muy amable.
Venía con un corazón bastante dispuesto. Yo me sorprendí porque no sabía cómo iba a reaccionar, no sabía en qué plan venía, pero estuvo muy amable en todo momento y yo veía cómo veía al niño y me di cuenta el amor que había de él hacia el niño, y eso me llenó de mucho gusto. Esa misma noche mi pequeño le dijo a su papá que nosotros siempre orábamos antes de dormir, que si quería orar con nosotros, y él estuvo dispuesto a orar con nosotros. Yo de verdad no lo podía creer. Después de tanto tiempo estábamos lo que siempre había querido, orando juntos como una familia. Me dijo que venía a estarse de vacaciones. Yo ni siquiera sabía que tenía vacaciones. Y así pasaron los días y nos hablábamos como si nada hubiera pasado. Mi niño estaba absolutamente feliz y yo veía cuánto amor había entre los dos, pero yo todavía no entraba ahí en esa relación. 3 noches después, platicando mi esposo y yo, le dije que él no había venido porque él había querido, sino porque Dios lo había traído. Entonces él me dijo que cómo era posible. Yo le dije que sí, le digo, es que Dios te trajo, Dios me lo dijo. Y entonces mi esposo se empezó a interesar por ese tema y me dijo, es que cómo te habla. Y yo le empecé a explicar todo lo que yo había hecho y cómo él, Hashem, me había mostrado que lo iba a traer a casa, que me había dado promesas. Y mi esposo empezó a tener interés por conocer de él, de Yahweh. Al siguiente día me dijo, hoy qué bien se siente estar en casa. Yo no le dije nada, pero por dentro estaba dándole toda la gloria al Eterno, porque sabía que Él estaba trabajando en mi esposo. También mi esposo me dijo que en la casa se sentía mucha paz, que se sentía muy a gusto, que se sentía en paz, que yo lo trataba muy bien. Y yo simplemente lo trataba como lo trataba antes de que se fuera, ni más ni menos. Como la llegada de mi esposo fue sin avisar, yo tenía que seguir trabajando. Entonces mi esposo y el niño se quedaban solos en casa. Y en una de esas noches, me parece que a la 4ª noche, me dice, oye, dice, ¿tú qué esperas o tú qué quieres? No recuerdo bien. Y le digo, pues yo quiero que tú vuelvas a estar con nosotros, que regreses. Y me dijo, es que el niño me dijo, papá, dice, si pides que te cambien de tu trabajo y te vienes a vivir con nosotros, dice, entonces lo estoy pensando. No les quiero contar, no les puedo contar cómo me sentí de feliz, porque era otra respuesta a lo que yo tanto había pedido. Al siguiente día era sábado, entonces nos fuimos a pasear al cine y ya ahí me tomó de la mano y ya ahí éramos una familia nuevamente. Yo pedí permiso en mi trabajo de ausentarme unos días para poder estar con ellos, porque en mi trabajo sabían de mi lucha. Entonces esa noche mi esposo me dijo que el hecho de que el niño no fuera a la escuela y que yo no fuera a trabajar le hacía sentir muy tranquilo, muy en paz, muy a gusto estando en casa. Ese día que fuimos al cine nos tomamos fotos y yo subí una de esas fotos a mi estado de WhatsApp, y uno de los tíos de mi esposo vio la foto. Entonces le marcó a mi esposo. Mi esposo no había hablado con él también hace mucho tiempo y le contestó. Entonces el tío de mi esposo le dijo que ya se había enterado de la noticia, que ya nos habíamos reconciliado, y mi esposo le dijo que sí, que está en casa de visita. Estuvieron hablando y cuando colgaron yo le pregunté a mi esposo, le dije, entonces, le digo, ¿ya nos reconciliamos? Y él me vio y me dijo, pues yo digo que sí. ¿Y tú? Me preguntó. Entonces yo le respondí, pues yo también digo que sí. Y en ese momento nos abrazamos y no les puedo explicar la felicidad que sentí en ese momento, porque ya él otra vez quería estar conmigo. Yo también le había dicho que yo ya le había pedido perdón, pero que él no me había dicho si me perdonaba. Y él me dijo, sí, yo ya te perdoné todo. Pues entonces más al gusto me dio. Entonces ese día nuestro pastor oró por él por medio de una videollamada. Tuvo un encuentro con el Ruach HaKodesh, mi esposo, y ahí pidió perdón por sus pecados y
dijo que quería ser otra persona, que quería hacer cambios en su vida. Entonces, cuando terminó la oración con el pastor, yo le dije que ahora él ya era un hijo del Todopoderoso, que su nombre ya había sido escrito en el libro de la vida y que los ángeles estaban haciendo fiesta en el cielo, porque él ya era un hijo de Dios, pero que ahora él ya sabía lo que era bueno y lo que era malo, que tenía que arreglar sus cosas. Y él me dijo, ¿qué cosas? Yo le dije, pues con aquella persona, y él, no sé si vayas a tener problemas, porque yo no había preguntado absolutamente nada. Yo no sabía si estaba con ella, si no estaba con ella, nada. No, yo no pregunté nada. Y él me dijo, no creo que tenga ningún problema. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque ya no estoy allá. Le dije, no. Me dijo, no. Dice, ya tiene un tiempo que ya no estoy allá. Entonces ahí fue en ese momento que yo supe que mi restauración estaba empezando, porque ya no estaba con la mujer extraña, ya había recibido a Yeshua en su corazón, ya nos habíamos pedido perdón y ya me había dicho que me amaba. Yo le dije en una noche, bueno, buenas noches, hasta mañana, te amo, no esperando nada. Y él me dijo, sí, que descanses, yo también te amo. No dije tampoco nada, pero lo atesoré en mi corazón y di gracias, infinitas gracias al Todopoderoso, porque se había glorificado en nuestro matrimonio y en nuestra vida. Ya éramos otra vez la familia, ya éramos otra vez la pareja de enamorados. Él no sabe ni en qué momento le volvió el amor por mí, porque él no venía con intenciones de quedarse con nosotros, de volver a estar con nosotros. Su intención era solamente venir a visitar al niño, pero ya estando acá, las vendas fueron quitadas y volvió a sentir amor por mí, querer volver a casa y hacer todo lo necesario para estar otra vez juntos. Su trabajo en aquella ciudad pues aún sigue, entonces él tuvo que volver a su trabajo, pero ya tramitó el cambio de ciudad para volver a estar con nosotros. Entonces el tiempo que ahora tenemos que estar separados es porque Yahweh así lo quiere, que yo siga dependiendo de él y que mi esposo lo conozca y que pase su propio desierto. El tiempo que él disponga nosotros vamos a esperar, porque ahora en espíritu ya estamos juntos, ya no hay más separación. Ya todos los días me habla y me dice que me ama y que nos extraña. Las cosas son totalmente diferentes. Esto pasó en un de repente, de un día para otro, sin yo esperarlo, simplemente creyendo con toda mi alma que él lo iba a hacer en su momento. Entonces yo las invito a que aunque ustedes no vean nada, que aunque todo se vea contrario, no dejen de creer, porque él siempre, siempre está trabajando a nuestro favor si nosotros le creemos y le obedecemos. Hay que tener obediencia y hay que tener la firme convicción de que él lo está haciendo. Saludos a todas, bendiciones.